palacio de Celestarin no descansaba sobre el gigante gaseoso anillado, flotaba sobre él como una idea demasiado refinada para tocar la materia. Sus cimientos estaban tejidos con filamentos gravitónicos y cristal vivo que pulsaba suavemente en armonía con la magnetosfera del planeta. Bajo el vasto suelo transparente del salón de la convocatoria, las tormentas ámbar y violeta del gigante gaseoso giraban en espirales lentas, relámpagos silenciosos cruzando las nubes como venas de luz contenida. Los aurelianos habían diseñado su capital para recordarse a sí mismos que incluso el caos podía ser dominado. La princesa Baelira Tesrim permanecía en el centro del salón, envuelta en una armadura ceremonial blanco-plateada que parecía crecer como seda metálica viva alrededor de su figura. La tela respondía a su respiración, iluminándose con cada inhalación serena y atenuándose con cada exhalación controlada. Su piel clara reflejaba la luz cristalina del recinto con un brillo casi lunar. Su cabello platinado caía en ondas suaves hasta su espalda, perfectamente alineado, como si incluso la gravedad obedeciera protocolos imperiales. Sus ojos violetas, intensos y analíticos, observaban las grandes puertas frente a ella. Las puertas no se abrieron, se disolvieron. La estructura cristalina se fragmentó en partículas de luz que se reorganizaron en un arco perfecto. A través de él entró el humano. Kael Arden no tenía el porte dramático de un conquistador. Su armadura era oscura, funcional, marcada por uso real y no por estética ceremonial. Sus botas tocaron el suelo sin flotar un milímetro, un detalle que varios nobles notaron con visible incomodidad. No llevaba arma visible. No llevaba escolta. Lo que llevaba era algo más perturbador. Bajo la tela reforzada de su pecho, una luz palpitaba. No era reflejo del salón, no era un dispositivo externo proyectando brillo artificial. Era interno, un resplandor rítmico bajo su piel, como si una pequeña estrella hubiera decidido alojarse detrás de su esternón. Los eruditos lo percibieron primero. Sus pupilas se estrecharon al unísono. Baelira no parpadeó. El pulso se intensificó. Nodos cristalinos incrustados en las paredes del salón comenzaron a activarse en secuencia, respondiendo con una vibración armónica. Antiguos mapas estelares florecieron sobre el techo, constelaciones reorganizándose en configuraciones que no se mostraban desde hacía milenios. Un zumbido profundo atravesó el aire, más sentido que escuchado, recorriendo la estructura viva del palacio. Kael bajó la mirada hacia su pecho y suspiró con ligera resignación. Normalmente espera hasta después de las presentaciones. Un murmullo recorrió la corte. Baelira levantó una mano elegante. El silencio volvió de inmediato. Mano, dijo con voz clara y firme, te encuentras en el salón de la convocatoria radiante. La tecnología que emites no figura en nuestros registros activos, explica. Kael alzó la vista y sostuvo su mirada sin vacilar. No había reverencia en sus ojos, pero tampoco desafío, solo calma. El término formal es núcleo simbiótico. El informal es tecnología alienígena antigua que no sabe comportarse en edificios históricos. Algunos guardias tensaron sus lanzas de energía. La luz bajo su piel se expandió en patrones fractales, líneas diminutas reorganizándose en tiempo real. El suelo cristalino bajo sus pies se iluminó en círculos concéntricos, como ondas congeladas en vidrio. Paneles que habían sido considerados decorativos durante generaciones se deslizaron hacia atrás, revelando interfaces selladas y olvidadas. Baelira sintió el cambio a través de sus implantes biológicos. El palacio era una entidad semiviva diseñada para responder únicamente a armonías genéticas autorizadas. No respondía a forasteros, y sin embargo estaba respondiendo a él. Avanzó un paso. El aire entre ambos vibró con partículas ionizadas. Ahora podía distinguir los patrones bajo la piel del humano. Espirales complejas que se adaptaban al entorno, como si el núcleo estuviera dialogando con la arquitectura. Está interactuando con estratos restringidos, dijo ella con calma medida. Lo hace, respondió Kael, se emociona con cosas antiguas. Baelira extendió su propio campo biológico. Filamentos sutiles de luz emergieron de sus dedos mientras intentaba restablecer control primario sobre la activación. El palacio reconoció su linaje, parte de los sistemas obedecieron, pero los nodos más antiguos no. El pulso del núcleo cambió de frecuencia. Por un instante rozó su biocampo. No fue invasivo. Fue compatible. Una descarga suave recorrió su sistema neural. Muy por debajo del salón, sensores profundos registraron la apertura de bóvedas selladas durante 10.000 ciclos. Capas estructurales del capital comenzaron a activarse en secuencia ordenada. Uno de los consejeros susurró con voz temblorosa.
las cámaras inferiores. Él levantó ligeramente las manos. No he tocado nada técnicamente. El zumbido se volvió más armónico, menos errático. No era una señal de agresión, era reconocimiento. Aelira analizó los datos que fluían hacia sus implantes. Entre las emisiones del núcleo había secuencias genéticas archivadas en documentos prohibidos. Referencias a una era anterior a la doctrina imperial moderna, la era del Génesis dorado. Miró nuevamente al humano, si los humanos eran biológicamente inferiores. ¿Cómo podía uno portar la firma genética de los arquitectos originales? El suelo tembló suavemente, no por daño, sino por desbloqueo. Un eco profundo atravesó la estructura, como si el corazón mismo de la capital hubiera latido después de un largo sueño. Él inclinó la cabeza ligeramente hacia ella. Creo que su edificio me reconoce. Aelira mantuvo su compostura, pero dentro de su mente algo se desplazaba. Durante toda su vida le enseñaron que la grandeza aureliana era pura, autónoma, autosuficiente. Sin embargo, la armonía que llenaba el salón no mentía. El núcleo no forzaba acceso. Era aceptado, se irguió con decisión serena. Humano, permanecerás bajo mi observación directa. Él asintió una sola vez. Suena ominoso. Es administrativo. Le esbozó una leve sonrisa. Eso suele ser más peligroso. El pulso en su pecho se estabilizó, sincronizándose sutilmente con la frecuencia del palacio. En órbita, sensores externos comenzaron a detectar fluctuaciones energéticas que no se registraban desde la prehistoria imperial. Aelira sostuvo su mirada un segundo más. Por primera vez, la certeza absoluta que había guiado su educación mostró una fisura silenciosa. Mientras el gigante gaseoso continuaba girando bajo el palacio flotante, el corazón luminoso dentro del guerrero humano latía al mismo ritmo que un pasado que su imperio había intentado olvidar. El descenso hacia los estratos inferiores no fue acompañado por ruido, sino por una sensación creciente de expectación que recorría la estructura viva del palacio. Una plataforma de luz se formó bajo los pies de la princesa Aelira y del humano, deslizándose hacia abajo a través de capas translúcidas de cristal orgánico que se abrían a su paso como pétalos obedientes. Cada nivel, antiguos conductos energéticos, se iluminaban brevemente al detectar la presencia del núcleo simbiótico. Kael miró alrededor con interés contenido. Debo admitir que su arquitectura es impresionante. En mi mundo, lo más antiguo que tenemos en funcionamiento constante es una cafetera. Aelira lo observó de reojo. Una máquina para procesar estimulantes líquidos. Exactamente, y aún así falla cada semana. Un técnico que los seguía no pudo evitar una leve risa nerviosa antes de volver a concentrarse en sus instrumentos. La plataforma se detuvo frente a una puerta semicircular de aleación biometálica sellada desde hacía eras. Las superficies no mostraban polvo ni deterioro. El material se mantenía en suspensión metabólica, esperando activación genética. El núcleo en el pecho de Kael emitió un pulso más profundo. La puerta respondió. Se abrió lentamente, revelando una cámara amplia cuyo centro estaba ocupado por una estructura circular de interfaces cristalinas superpuestas. La energía en el aire no era hostil, sino expectante. Aelira avanzó primero. Su campo biológico se extendió con elegancia controlada, buscando imponer autoridad primaria. Los sistemas reconocieron su linaje imperial. Parte de las consolas se activaron bajo su comando, pero cuando Kael dio un paso sobre la plataforma central, el efecto fue inmediato y más intenso. Líneas de luz recorrieron el suelo en patrones complejos. Las paredes proyectaron secuencias de datos en lenguajes que precedían la estandarización moderna. Mapas genéticos, esquemas de ingeniería orgánica, registros de proyectos conjuntos aparecieron suspendidos en el aire. Uno de los científicos murmuró: «Está reescribiendo nuestros filtros de seguridad». Él miró su propio pecho con resignación fingida. Le gusta actualizar sistemas antiguos, no distingue entre software y civilización. Aelira ignoró el comentario superficial, pero no el contenido implícito. Las secuencias proyectadas mostraban algo que no podía desestimarse: humanos y aurelianos trabajando en colaboración. Las matrices de diseño de naves estelares combinaban estructuras orgánicas aurelianas con estabilizadores gravitacionales desarrollados por ingenieros humanos. El alto archivista, conectado remotamente a los bancos de memoria profundos, habló con voz tensa. Estos registros estaban fragmentados, ahora se están completando. El núcleo no imponía datos, desbloqueaba acceso.
Un nuevo pulso recorrió la cámara y el suelo se abrió en un anillo perfecto, revelando un nivel aún más profundo. Una rampa espiral descendió iluminada por inscripciones antiguas que coincidían con las proyecciones flotantes. Kael señaló la abertura. Siempre tienen pisos secretos debajo de otros pisos secretos. Solo cuando son importantes, respondió Baelira con serenidad. Descendieron. La segunda cámara era más vasta. En el centro descansaba una nave parcialmente incrustada en la estructura del planeta capital. No parecía construida, parecía cultivada. Su casco curvo estaba atravesado por venas luminosas que comenzaron a brillar al detectar la presencia del núcleo. El aire vibró. Kael se detuvo frente a la nave. Estoy empezando a sentirme responsable de cosas demasiado grandes. El núcleo brilló con mayor intensidad, pero esta vez no con inestabilidad, sino con reconocimiento. Secciones del casco se desplegaron suavemente, revelando una matriz de mando suspendida en energía cristalina. Baelira extendió la mano hacia la interfaz. La nave respondió con una pulsación inicial, pero no completó el ciclo de activación. Kael se acercó un paso más. Cuando el resplandor de su pecho alcanzó la matriz, la estructura reaccionó de inmediato. Energía fluyó en patrones simétricos entre ambos. Datos inundaron la mente de Baelira, protocolos de comando que requerían doble armonía genética. No era un sistema diseñado para dominio unilateral, era cooperación codificada. Kael parpadeó varias veces. Acabamos de encender una nave enterrada bajo su capital. En términos técnicos, dijo ella con calma, hemos restablecido una clave de acceso. La nave no intentó despegar. Simplemente estabilizó su núcleo energético, alineándose con los sistemas del palacio. Arriba, sensores orbitales detectaron activaciones adicionales. Firmas energéticas antiguas emergían una tras otra. El científico principal tragó saliva. Si esto continúa, la órbita completa podría reconfigurarse, completó Baelira. Kael miró hacia el techo de la cámara como si pudiera ver a través de él. Eso suena como algo que debería estar en un manual. No hay manual, respondió ella. La princesa permaneció en silencio un momento, procesando la información que fluía hacia sus implantes. La narrativa oficial de su imperio comenzaba a mostrar grietas profundas. El concordato no era un mito romántico, era un hecho técnico respaldado por infraestructura. El núcleo simbiótico disminuyó su brillo gradualmente, alcanzando un estado estable. La nave enterrada dejó de emitir impulsos erráticos y adoptó una frecuencia constante. No era una amenaza, era una pieza faltante. Baelira giró lentamente hacia Kael. Usted no es una anomalía. Eso es tranquilizador, respondió él. Es continuidad. Kael dejó escapar una leve risa. No estoy seguro de que eso mejore mi situación. Ella no sonrió, pero su mirada perdió rigidez. En ese momento, la cámara superior envió una señal urgente. Proyecciones orbitales mostraron siluetas masivas emergiendo en la oscuridad más allá de los anillos del gigante gaseoso. La flota no despertaba en el vacío, despertaba por una razón. Baelira respiró profundamente, sintiendo cómo la armonía entre su biocampo y el núcleo se mantenía estable. El pasado no regresaba para reclamar, regresaba para proteger. Y mientras las antiguas naves en órbita comenzaban a alinearse con precisión milimétrica, la princesa comprendió que la historia que le enseñaron no era una mentira completa, era una versión incompleta. El núcleo en el pecho del humano latía con serenidad controlada, como si supiera que el siguiente movimiento no sería de destrucción, sino de revelación. Por primera vez desde que comenzó el descenso, Baelira no veía al humano como un elemento externo a contener. Lo veía como una parte necesaria de lo que estaba por renacer. La noticia no se propagó por rumores, sino por vibración. Las torres de Celestarin sintieron el cambio como una nota grave que atravesaba su estructura viva. En órbita, las antiguas siluetas dejaron de ocultarse. Una a una emergieron de capas de polvo y camuflaje gravitacional, desplegando cascos curvos atravesados por venas luminosas que latían en sincronía con el palacio. En la cámara del consejo, el campo holográfico se expandió hasta envolver a todos los presentes. La princesa Baelira permanecía erguida, su armadura reflejando las proyecciones orbitales. A su lado, Kael observaba la flota con una mezcla de asombro contenido y humor apenas disimulado. El alto canciller habló primero. Firmas desconocidas cruzando el perímetro exterior. Baelira analizó los datos que fluían ante sus ojos. No son desconocidas, coinciden con registros de conflictos previos al cierre de los archivos del Génesis. Kael inclinó la cabeza. Déjeme adivinar, viejos enemigos que pensaron que habían venido a visitar un museo. Nadie rió en voz alta, pero la tensión disminuyó ligeramente. Más allá de los anillos del gigante gaseoso, naves hostiles emergieron de distorsiones subespaciales. No transmitieron saludo ni advertencia.
inteligencia. Sus sistemas de armas comenzaron a cargarse. El núcleo en el pecho de Kael respondió, no con un estallido caótico, sino con una señal precisa. La flota del Concordato ajustó su formación